Jóvenes, muy buenos días. Les saluda el profesor Elvis Carlos. Estoy grabando este video con un día de anticipación debido al anuncio de un corte de fluido eléctrico en el lugar donde vivo. Sin embargo, la clase se debe desarrollar normalmente. Te voy a pedir que veas este video con bastante detenimiento, con mucha atención, y que lo que yo realice en esta clase, tú lo hagas en tu material de trabajo. Presta mucha atención a esta clase. Vamos a leer a continuación un texto que es un artículo informativo, más conocido en otras palabras como una noticia. El texto se titula Sara Murillo y el oro negro. Desde el satélite, la comunidad de Sara Murillo se reduce a dos líneas cortas, paralelas y casi imperceptibles a orillas del Marañón. El Marañón es un río. Para llegar desde Iquitos se debe viajar durante 3 horas en auto hasta el puerto de Nauta y 10 horas más por río. Es un lugar alejado, pero muy rico, tanto en biodiversidad como en oro negro. ¿Saben a qué llaman el oro negro? Al petróleo. Sara Murillo se ubica en el tramo más estrecho del río, ruta clave para el transporte de productos y personas entre Iquitos y Yurimaguas, y al lado de la estación 1 de Petroperú, donde se inicia el recorrido de los 1.200 kilómetros del oleoducto. Esto la convirtió en el centro de la protesta provocada por comunidades amazónicas, quienes se reunieron para pedir respeto a sus derechos y para la destrucción de la Amazonía peruana por la extracción del petróleo. Esta amplia coalición en Sara Murillo se formó entre diferentes pueblos indígenas de la Amazonía, como los Cucama, Urarinas, Achuar, Quichua y los Quechua, procedentes de 5 cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Tigre y Chambira. Aproximadamente 3.000 personas estaban presentes en el pico de la protesta. Todos ellos han sufrido los impactos de la contaminación en sus territorios de los 2 lotes petroleros más antiguos del Perú. La región Loreto se puede denominar una región de oro negro. Su economía local ha dependido del petróleo durante las últimas 4 décadas y entró en crisis en el 2015, cuando el precio internacional del barril de petróleo bajó. Aún así, las primeras demandas de las comunidades indígenas en Sara Murillo no eran respecto a empleo, pues los acuerdos para la explotación del crudo no se habían respetado. Gracias a la participación activa de la población, se han llegado a acuerdos muy importantes y las comunidades indígenas esperan ver resultados concretos de inmediato, a medio y largo plazo. Saben que todo el Perú será beneficiado con la protección de la biodiversidad de la selva peruana. Después aparece la fuente y la fecha de este texto. En este texto nos hemos informado acerca de una protesta que están realizando cerca de 3.000 o más personas de una comunidad de nombre Sara Murillo,
¿Y qué protestan ellos? La protección de la biodiversidad. No solamente del lugar donde ellos viven y que han sido afectados, sino en general de toda la selva o Amazonía peruana. Están en su derecho y debemos de apoyar. Bien, ahora, sé que no vas a poder responder, pero intentaré responder por ti. ¿Por qué crees que es importante estar informados? Es importante estar informados porque mientras más informados estemos, más aprenderemos. Informarse llena de cultura tu mente y te permite compartir tus conocimientos de el acontecer diario de la actualidad con otras personas. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a un familiar, a algún amigo, si se ha enterado acerca de que la canasta familiar de los peruanos, en cuanto a su costo, a su valor, ha aumentado. Puedes compartir con tu familia de repente cuál es el impacto de la subida del dólar. Puedes compartir con tu familia lo que nos ha dejado estos Juegos Olímpicos desarrollados en Tokio, que se debieron de desarrollar el año pasado, pero que por el tema del COVID recién se ha desarrollado hace unas semanas atrás y ya terminó hace algunos días. Si tú estás informado, tú puedes disertar, tú puedes discutir, tú puedes opinar sobre el tema del cual te has informado. Por eso es importante estar informado. ¿Qué aspectos considerarías para presentar a una comunidad de la selva como Sara Murillo y su problemática? ¿Qué aspectos? Bueno, el aspecto del impacto de la ecología, el aspecto de cuánto daño ha ocasionado, está ocasionando la explotación del petróleo en la selva peruana. Destacar que quizás muchos de ellos están incluso hasta muriendo, perdiendo la vida por arriesgarse a continuar explotando el petróleo. O porque dicha empresa no brinda las medidas de seguridad o no ha cumplido con el trato que ofreció. Tú tendrías que conocer qué está sucediendo realmente en ese lugar. Buscarías información en distintas fuentes, videos, noticias, artículos, revistas. 3. ¿Qué medios empleas para estar informado? ¿Periódicos? ¿Miras noticieros? ¿Rebuscas información en la web a través de redes sociales? No importa el medio, espero que estés siempre tratándote de informar. Perdón. El día de hoy vamos a hablar de el artículo informativo. El artículo informativo es un género textual que presenta brevemente un tema, hecho o circunstancia, detallando sus características de manera objetiva. El objetivo de escribir un artículo informativo es transmitir información sin interpretarla. O sea, solamente se informa de lo que ocurrió, de lo que ocurre.
El objetivo solamente es transmitir la información. Características. Un artículo informativo se caracteriza porque se presenta a través de un lenguaje claro. Tú vas a leer el artículo en la noticia, en el periódico o en cualquier otro medio de información y vas a entender fácilmente lo que contienen esos textos. Todo el mundo debe fácilmente entender la noticia, el artículo periodístico, el artículo informativo. Su lenguaje entonces es claro, directo, presenta un lenguaje denotativo. Ya hemos trabajado el lenguaje denotativo, ¿recuerdas? Es la forma directa de expresar las ideas. Está escrito en prosa y presenta datos y referencias sin evaluaciones ni opiniones. Ya sabemos cómo se escribe en prosa. Significa que vamos a ocupar todo el ancho del límite de las hojas. O, en todo caso, están organizados por párrafos. Recuerda que en los periódicos, los espacios para la escritura de la noticia no es de lado a lado, sino son columnas, ¿no? Son columnas bien delgaditas. Ya, pero sigue siendo eso un escrito en prosa. ¿Por qué? Porque está organizado en párrafos. Los párrafos están organizados en oraciones. El autor es un transmisor que reporta la información de manera objetiva y creíble. Claro, en este caso, el periodista, el que va a redactar el artículo, tiene que informar con la verdad, tiene que informar de manera objetiva, creíble. No tiene él que fantasear y producto de su fantaseo tiene que escribir, no. Tiene que informar de manera directa, objetiva, clara, verdadera. La estructura de un artículo informativo. Un artículo informativo debe tener un título. El título debe ser creativo y debe llamar la atención del lector. Bomba en el ámbito deportivo. Lionel Messi llega al PSG. Messi llega al PSG. Es el título. ¿Impacta? Claro que sí, impacta. Llama la atención del lector. ¿Cómo es eso? Si hace unas semanas estaba en el Barcelona, ¿durante cuántos años ha estado ahí? Te enteras. Lees el título y ya quieres leer lo que trae debajo la información. Introducción. En la introducción se presenta el tema del texto. Debajo del título dice, Lionel Messi acaba de firmar contrato por 2, 3, 4, 5 años con el club francés PSG. Ya te dijo todo, ya contó el tema. ¿El tema de qué? De que Lionel Messi ha firmado contrato con ese club. Cuerpo. Está formado por varios párrafos. Se debe desarrollar un subtema en cada uno y están ordenados de acuerdo con su importancia. Cada párrafo debe de desarrollar un subtema. En el primer párrafo, yo de repente ahí puedo colocar qué sucedió, por qué se retiró del Barcelona. En el segundo párrafo, de repente yo puedo hablar cómo es que llega a su nuevo club, cuánto dinero le van a pagar. En un tercer párrafo, puedo de repente escribir los logros de este gran futbolista. En un cuarto párrafo, de repente puedo hablar acerca de cuáles son sus aspiraciones en el nuevo club, etcétera. Ese es el cuerpo. Finalmente, la conclusión es una síntesis de lo tratado. Es como que un pequeño resumen de todo lo que trató el artículo informativo.
Para poder incluirse información debe investigarse en el futuro. A continuación vas a observar y escuchar un video. Pido que por favor estés atento. En el capítulo de hoy veremos cómo escribir un artículo informativo. Para eso es muy importante que recuerdes que el artículo informativo tiene como propósito informar a un lector. Podemos encontrar artículos informativos en enciclopedias, ya sea en impresas o de internet, en textos de estudio y en medios de comunicación, como revistas o diarios. Pero, ¿cómo escribir un artículo informativo? Para poder escribir un artículo informativo es muy importante que recuerdes que los párrafos son conjuntos de oraciones que están separados por un punto. En los artículos informativos, cada párrafo tiene una idea central. Ahora te enseñaré cómo escribir tu propio artículo informativo. ¡Manos a la obra! Generalmente, los artículos informativos se estructuran de la siguiente manera. Título. Informa de qué se hablará en el texto. Subtítulos. Resumen la idea principal de uno o más párrafos. Introducción. Indica de qué se tratará el texto. Cuerpo. Son los párrafos que contienen la información. Conclusión. Es el cierre que se le da al texto. Elementos gráficos son las fotografías, gráficos e ilustraciones, entre otros recursos, que apoyan el contenido del texto. Quizás es un poco complejo, pero vamos al ejemplo. El erizo de tierra. Título. El erizo de tierra es un mamífero con características físicas muy especiales. El párrafo que acabo de leer corresponde a la introducción, pues en este párrafo se introduce el tema del cual hablaremos en profundidad en este artículo informativo. Características físicas. Esta oración corresponde a un subtítulo, pues más adelante definiremos en específico las características físicas del erizo de tierra. Su columna vertebral es muy flexible y tiene forma arqueada. Además, posee una musculatura fuerte, lo que le permite realizar movimientos rápidos que lo dejan convertido en una bola de púas. Su cabeza está diseñada para que, al enrollar su cuerpo, las púas no la dañen. Los erizos son hábiles trepadores. Alimentación. Según su alimentación, el erizo de tierra puede clasificarse como un animal omnívoro porque come insectos, gusanos y frutos. Acá también observamos otro subtítulo, el de alimentación. Ambos párrafos que acabo de leer corresponden al cuerpo de este artículo informativo. Los erizos son animales fascinantes. Sus características físicas son únicas en el reino animal. Este último párrafo corresponde a la conclusión. Finalmente, observamos la imagen del erizo de tierra. Esto corresponde al elemento gráfico de este artículo informativo. Ojo, es muy importante que la información para confeccionar tu artículo informativo la obtengas de fuentes confiables de información, tales como enciclopedias o textos de estudio. También puedes recurrir a páginas de internet, pero siempre en compañía de un adulto. Hemos terminado nuestra cápsula educativa. Ya estás lista o listo para crear tu propio artículo informativo. Muy bien. Ahora te voy a presentar una actividad que vamos a desarrollar. Actividades 1. Planifica tu redacción y completa el siguiente esquema. Esto lo vas a tener que completar tú. No es, digamos, necesario que lo presentes la próxima semana,
pero te va a ayudar a esclarecer dudas. Por ejemplo, esta actividad ha sido planteada con un propósito, el propósito de presentarte el proyecto bimestral. Tú vas a desarrollar en este bimestre este proyecto y este proyecto va a ser considerado para ambos cursos, plan lector y lenguaje o comunicación. Entonces, yo por ejemplo te pregunto, ¿qué tema abordarás en tu artículo informativo? Tú vas a abordar varios temas, de deportes, de política, de economía, de salud, de cultura, de, qué sé yo, economía, creo que ya lo mencioné, policiales, etcétera. ¿Cuál será tu propósito comunicativo? Obviamente que informar, dar a conocer, llegar a todo tipo de público. ¿Quiénes leerán tu texto? Pequeños, adolescentes, adultos, ancianos, todo tipo de público. ¿Qué registro lingüístico emplearás? El formal. Tiene que ser un lenguaje sencillo de entender y formal, pues, ¿no? Sin jergas, sin frases incorrectas, sino todo lo contrario. Un lenguaje estándar. ¿Qué fuentes consultarás? Vas a consultar fuentes ya sea de internet, revistas también, periódicos. Te puedes comprar un periódico y puedes extraer de ese periódico artículos informativos o noticias. Organiza e investiga la información que emplearás para la redacción de tu artículo informativo. Tema, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Recuerda que también la estructura, ¿no? El título, la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión. Y también aspectos gráficos, imágenes. Ahora sí, hablemos del proyecto bimestral. Vas a elaborar un periódico casero. El periódico debe tener 8 caras, 8 carillas. ¿Cómo es un periódico? Tú sabes cómo es un periódico, entonces puedes incluso tomar de modelo cualquier periódico del medio. Coges un periódico y comienzas a analizar el periódico que has comprado. Te vas a dar cuenta que tiene una portada, que dentro tiene el editorial y tiene las secciones, ¿no? Política, economía, cultura, policía, deportes, amenidades, etc. De esa manera tú vas a crear tu propio periódico. Ahí dice, el periódico debe presentar la siguiente estructura. Portada. Debe tener un título creativo y original. No me vayas a poner tu periódico que se llame El Trome, porque El Trome ya existe. Acá dice, tiene que ser original. Tú tienes que crear. ¿No? Puede ser El Garcilacito. Puede ser Garcilaso Informa. Puede ser tu nombre, ¿no? Por ejemplo, Elvis Te Informa. Ponle un título a tu diario, ¿no? Ponle un título si quieres en otro idioma, ¿no? Pero ponle un título original. Luego tienes que escribir debajo del título, tienes que poner pues la noticia que más impacto genere, ¿no? Una noticia más llamativa. El titular. Ojo, no vas a desarrollar ninguna noticia en la portada, recién se desarrolla en las hojas interiores. No se desarrolla jamás en una portada. En una portada solamente hay imágenes grandes y titulares grandes que llamen la atención del público. Luego, en el interior ya colocas la editorial y las secciones, por ejemplo, de política, economía, policial, cultura, deportes, amenidades literarias, etc. Te estoy sugiriendo. El periódico tiene que ser elaborado a mano.
a mano. Para eso vas a comprarte 8 hojas, no, 8 no, 4 hojas A4, 4 hojas. Recuerda que la hoja tiene 2 caras. Entonces vas a unir tus 4 hojas y ahí ya tienes las 8 caras. Ahí vas a trabajar. Puede ser la hoja A4, que es la hoja convencional, o puede ser la hoja A3, que es el doble de A4. Por ejemplo, el periódico El Comercio, cuando tú compras El Comercio, es una hoja grande, ¿no? Esa hoja es A3, incluso A2, creo. Entonces, tienes esa posibilidad de trabajar en A3 o en A4. Vas a usar obviamente tu regla, tus plumones, tus colores, tus lapiceros, toda tu creatividad para poder elaborar este periódico. El proyecto en su etapa final debe presentarse hasta el día 19 de septiembre, creo que cae domingo. Hasta ese día tienes que presentar ya tu periódico. El proyecto debe ser subido en un video, o sea, tú vas a elaborar a mano tu periódico y luego vas a presentar tu periódico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te vas a vestir con el uniforme siempre, ya les he dicho, bien arreglado, el cabello, ¿no? Y vas a decir, profesor Elvis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o si no me vas a decir, profesor Elvis, ¿qué tal? Me llamo Juan de la Cruz González, estudiante del segundo año de secundaria. En esta oportunidad quiero presentarle mi periódico. Ahí muestras tu periódico, muestras, ¿no? Que lleva por título el informativo. Como usted puede presenciar, o ya incluso ahí ya haces un alto, dejas de grabarte tú, dejas de salir tú en el video y ya muestras la grabación con el video de tu periódico. En esta primera cara encontramos la portada, ahí está el título, le he puesto el titular, el presidente del Perú prorroga la ley que condena la expulsión de extranjeros, qué sé yo. Luego abres y expones la segunda carilla. Aquí, profesor, tenemos el editorial, tenemos la sección de noticias policiales, tenemos la sección de economía, la sección de política, la sección de deporte, tenemos una entrevista, tenemos amenidades, cultura, salud, turismo, etcétera. Tienes que exponerme tu periódico. Y finalmente te despides agradeciendo. Gracias, profesor Elvis, por la oportunidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias, te despides. Ese video lo vas a subir a YouTube, a tu cuenta personal, y el enlace lo vas a pegar en una hoja, o ahí si no, he habilitado el proyecto ya, vas a subir ahí tu enlace y vas a esperar que yo lo revise. Ten mucho cuidado, hay estudiantes que suben sus videos a YouTube y lo ponen oculto y no puedo ver nada. Bien, tienes entonces poco más de un mes para poder trabajar este interesante proyecto. Cualquier duda me hace saber la próxima vez que nos vamos a ver. Con segundo año tenemos clases el próximo jueves. Eso sería todo. Gracias por tu atención. Muchas gracias. No te olvides que tienes una práctica calificada de la clase de hoy. Te he puesto 2 textos y de cada texto te he formulado 2 preguntas. Resuelve con calma la práctica calificada de la clase de hoy. Muchas gracias.